Buen día amigos de Perú 21, yo soy Patricia Quispe y esto es La Voz del 21. Hoy nos acompaña el abogado constitucionalista Lucas Gersi. Él se encuentra en los Estados Unidos y estamos en una conexión vía Zoom para que hablemos un poco del movimiento que él gestó y que está todavía en marcha, el no a de no a la constituyente, pero además de otros temas. Buen día doctor Gersi, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes, estimada Patricia. Gracias por la invitación y encantado de conversar contigo por este medio. No, gracias a usted por esta conexión. Ya se aprobó en la Comisión de Constitución el dictamen que restituye la bicameralidad y todo indica que este será visto en el marco de esta ampliación de legislatura que ha dispuesto la mesa directiva del Congreso. ¿Cuál es su opinión en términos generales respecto de esta propuesta? Correcto. A ver, yo no he estudiado detenidamente este proyecto de ley específico, pero le puedo comentar de manera general que mi posición es favorable a la bicameralidad. Y la verdad es que por muchos años los abogados constitucionalistas en el Perú han tenido un consenso de que debemos regresar a la bicameralidad. Entonces me parece un paso muy importante, una reforma muy importante. Siempre la gente se queja de que el Congreso no saca reformas importantes, no saca reformas de fondo. Aquí hay una reforma importante para que pueda ser discutida y aprobada. ¿Por qué es tan importante la bicameralidad? Porque permite mayor control en la aprobación de las leyes. Cuando hay bicameralidad, los excesos, los errores de una de las cámaras parlamentarias puede ser corregida por la otra cámara parlamentaria. Cuando hay bicameralidad, el Senado puede especializarse mucho más en la revisión de los nombramientos que es el presidente, los nombramientos de almirantes generales de Fuerzas Armadas, Policía Nacional del Perú, serían revisados por el Senado posiblemente. Los nombramientos de, por ejemplo, a Indecopi, al Tribunal Constitucional, ¿no es cierto? A la Contraloría, a la Defensoría del Pueblo, ya no los vería en la Cámara Baja, sino solo la Cámara Alta. Entonces podríamos tener nombramientos más eficientes, mejor estudiados, y ya no tendríamos las situaciones que hemos visto de años, que el Congreso se demora años en escoger magistrados del TC, por ejemplo. Además, las acusaciones constitucionales o la vacancia ya no serían un procedimiento express, serían un procedimiento con mayor debido proceso, porque la Cámara Baja acusaría y la Cámara Alta resolvería. Entonces, por todas esas razones y otras razones más, la bicameralidad es saludable para nuestra democracia, genera más separación de poderes. Y al final, yo creo que hay que felicitar al Congreso por sacar adelante esta reforma de fondo, que es una reforma importante, y esperemos que se apruebe, inclusive de manera unánime. Todos los cuestionamientos son cuestionamientos coyunturales, ¿no? Que yo no quiero que fulano se reelija, que mengano se reelija, pero acá lo importante no es pensar en el cortísimo plazo, sino pensar en el mediano plazo, en el largo plazo, y la bicameralidad es buena para el Estado de Derecho en el Perú. Precisamente, sin embargo, hay algunos sectores que han distorsionado o que han señalado que esta reforma constitucional que permitiría la restitución de la bicameralidad implica una reforma total de la Constitución porque señalan, se están cambiando 100 artículos de la Carta Magna del 93 y señalan además desde el gobierno que esto es una suerte de constituyente paralela. Usted ha desmentido esta Esa, versión y quisiéramos que nos explique por qué no es cierto, no es cierta a ver, esta aseveración, perdón, de que a ver, se está promoviendo un cambio bastante amplio y se está abarcando otras. estimada Patricia, yo siempre busco ser decoroso, respetuoso en mis afirmaciones, ¿no? Pero la verdad que esa afirmación es tan descabellada que yo tengo que concluir que para poder sostener una cosa así hay que ser una persona de mala fe o una persona muy ignorante, la verdad. Las personas que han difundido esos puntos de vista actúan con mucha ignorancia, con mucha mala fe o con ambas cosas. ¿Por qué motivo? Porque una asamblea constituyente tiene poder absoluto. Puede intervenir organismos del Estado, puede hacer todo sin ningún control. Aquí no vemos una asamblea constituyente. Lo único que vemos es el Congreso que está modificando la Constitución en aplicación
de las mismas reglas previstas en la Constitución para su modificación. Se dice, ¿no es cierto?, como en un recurso retórico, que se están cambiando un montón de artículos en la Constitución, pero en realidad eso es engañoso. El único cambio prácticamente importante que se está haciendo es la bicameralidad, y los demás artículos que se cambian son modificaciones de denominación, donde antes se decía Congreso, ahora se tiene que decir Senado o diputado. Entonces lo que se está cambiando son pequeñas palabras, pequeños nombres, y es lógico, porque si se va del unicameralismo al bicameralismo, para que la Constitución no tenga contradicciones, todos los artículos que mencionan al Congreso tienen que clarificarse senadores y diputados. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Es como si al presidente de la República le cambiásemos de nombre, ¿no? Y le pusiésemos magistrado ejecutivo o lo que fuese, tendríamos que cambiar también varios artículos porque estamos cambiando la denominación de este magistrado. Entonces, eso es lo que está ocurriendo, solamente cambios de denominación. Entonces, decir que esto es una constituyente, etcétera, carece pues de todo sustento jurídico y sencillamente no es verdad, ¿no? ¿Este es el momento adecuado para discutir la reforma constitucional que restituye la bicameralidad? ¿Este es el momento adecuado y preciso para que el Parlamento lleve adelante una serie de cambios y modificaciones al texto constitucional, cree usted? Por supuesto que sí, Patricia. El Perú ya lleva años de inestabilidad política y las reformas para eliminar o reducir la inestabilidad política, como esta reforma, son importantes y además son urgentes. La bicameralidad, por ejemplo, impediría que un presidente de la República, digamos, seducido por el poder, disuelva el Congreso, porque en la bicameralidad ya no se disolvería el Congreso, sino solo la Cámara de Diputados y quedaría la Cámara de Senadores para controlar al presidente, por ejemplo. Entonces, es indispensable y urgente fortalecer el Estado de Derecho en el Perú. Las reformas importantes no se pueden postergar, porque en el Perú postergar es lo mismo que ya abandonar, ¿no es cierto? Lo importante se tiene que hacer siempre de inmediato y siempre con eficiencia y siempre con energía, porque de lo contrario ya no se hace nunca. Entonces, realmente es muy importante lo que se está haciendo. Y yo felicito al Congreso. Cuando el Congreso no aprueba cosas importantes, lo critican. Ahora que aprueba cosas importantes, no hay que criticarlo, sino más bien felicitarlo, ¿no? Realmente está muy bien que esto se haya aprobado y es el momento de haberlo aprobado porque esto fortalece el Estado de Derecho. Los mismos que ahora critican en ciertos sectores la bicameralidad, hace 5 años, 6 años, la apoyaban. Es decir, no están en contra por principios, simplemente no les gusta que determinados partidos, determinados sectores sean los que le estén aprobando, le están apoyando en este momento. Son falacias, ¿no? Argumentos ad hominem de algunos sectores de la opinión pública, lamentablemente. ¿Es un argumento válido el de los detractores de la aprobación de la bicameralidad en este momento, el que señalen, por ejemplo, que ya esta propuesta fue sometida a referéndum años atrás y que la población rechazó mayoritariamente la iniciativa? Bueno, a ver, en referéndum se sometió una propuesta específica que tenía unas reglas específicas que el pueblo peruano las rechazó, ¿no? Habían temas de paridad, de alternancia, de género, habían unos temas que eran controversiales, si mal no recuerdo, y por eso es que ese referéndum estuvo un poco viciado, porque se mezcló la bicameralidad con otro tema que era un tema controversial, entonces el tema fue viciado, fue un referéndum viciado. La propuesta que se va a discutir ahora no es idéntica a la que se sometió a referéndum antes, tiene varios cambios, ¿no es cierto? Entonces, no es incompatible, no es que porque una propuesta parecida se rechazó, no se puede ahora aprobar esta propuesta porque no son idénticas, sino diferentes. Además, hay una posibilidad inclusive de que si el Congreso no llega a los 87 votos, vayamos a otro referéndum también sobre esta propuesta, ¿no? Esa es una posibilidad, que esto termine en un referéndum. ¿Cuál es su opinión respecto de la reelección parlamentaria? En el dictamen que ha aprobado la Comisión de Constitución se establece que es posible la reelección parlamentaria por una sola vez. Sin embargo, hay congresistas Correcto. de la República que consideran que debe ser la ciudadanía la que defina y la que decida finalmente en las urnas si es procedente o no reelegir a tal o cual parlamentario, que es el voto popular el Correcto. que debe decidir si ellos pueden repetir o no por un periodo más.
Correcto. Yo pienso, Patricia, que la reelección parlamentaria tiene que ser indefinida, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si hay posibilidad de reelección en el Parlamento, el interés del parlamentario, el interés del ciudadano están alineados. Y el parlamentario trabaja por el ciudadano porque tiene la expectativa de ser reelecto. El parlamentario que le gusta a su elector será reelecto, el parlamentario que no convence a su elector se irá a su casa, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo importante. Tiene que haber reelección parlamentaria. El riesgo de la reelección ocurre cuando el funcionario que se quiere reelegir es un funcionario que maneja presupuesto. Cuando el funcionario que se quiere reelegir maneja presupuesto, se confunde la función ejecutiva con la función de campaña. Y ahí hay un conflicto de interés. Por eso es que está mal reelegir al presidente, reelegir al alcalde, reelegir al gobernador regional, pero yo creo que los congresistas sí deberían poder ser reelectos, ¿no es cierto? Es mi posición. A la luz del accionar de este Congreso, del actual Congreso en el que obviamente no hay parlamentarios que hayan sido reelegidos, ¿cuál es su evaluación? ¿Qué tanto daño le ha hecho esta no reelección inmediata al funcionamiento del Congreso y por ende al Estado en general? Bueno, seguramente hay algunos políticos con experiencia, ¿no? Como la doctora Gladys Echaíz, ¿no es cierto? Como el general Quiabra, que tienen experiencia, ¿no? Pero yo creo que en general tendríamos un Otros terrenos, Congreso ¿verdad? más hábil, más versado, más funcional, si tuviéramos reelecciones, ¿no? Y no hay prácticamente ningún país desarrollado, estable en el mundo que prohíba la reelección parlamentaria. Esa prohibición de la reelección parlamentaria fue una maniobra demagógica, populista, llevada a cabo lamentablemente por el expresidente Martín Vizcarra para desprestigiar al Congreso y debilitar el Estado de Derecho y la democracia en el Perú. Entonces tiene que regresar la reelección parlamentaria. Fue, con todo respeto, una barbaridad jurídica y política y lógica eliminar la reelección parlamentaria. Desde el sistema electoral se ha hecho una observación y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha enviado un oficio a la presidenta del Congreso solicitándole participar en el debate del dictamen que restituye la bicameralidad cuando este sea visto en el Pleno. ¿Por qué razón? Porque entre los artículos que se está proponiendo cambiar, hay uno que incorpora a los miembros del sistema electoral dentro de en el grupo de autoridades que pueden ser sometidas a juicio político por infracción constitucional. ¿Para usted es adecuada esa incorporación de los miembros del sistema electoral o debería mantenerse como ha estado funcionando hasta el momento? No, yo creo que es adecuado porque no hay ninguna autoridad pública que debe estar fuera, ¿no es cierto?, del ámbito de la acusación constitucional. Los jueces supremos pueden ser acusados constitucionalmente. Los magistrados del TC también, ¿no es cierto? Entonces, a igual razón, igual derecho. Si al juez supremo y al magistrado del TC, que son las principales autoridades jurisdiccionales del Perú, se les puede acusar constitucionalmente, al del Jurado Nacional de Elecciones también, ¿no es cierto? No es que sean impunes, que ellos puedan infringir la Constitución y no pasa nada. No hay ningún funcionario público que está por encima de la Constitución. Por lo tanto, todos los funcionarios públicos deben poder ser objeto de impeachment, ¿no es cierto? Es una locura que estos señores pretendan ser semidioses sustraídos de un régimen de responsabilidad, ¿no es cierto? Siempre tiene que haber responsabilidad. Entonces, la lógica de la impunidad, que yo hago lo que quiero y nadie nunca me puede acusar, denunciar, eso lo tenemos que rechazar, definitivamente. ¿Cómo marcha actualmente el proceso de recolección de firmas que promueve el movimiento que usted gestó y que usted lidera, el movimiento del No a la Constituyente? ¿Cómo avanza esto? Porque en los últimos meses, distraídos en otros temas de coyuntura política, como que le hemos perdido un poco la vista a este proceso de Correcto. recolección que estaba marchando bastante bien, según tenemos entendido. Claro que sí, Patricia. Nosotros continuamos con mucho entusiasmo trabajando. El año pasado hay muchas regiones del Perú que firmaron muchísimo, básicamente la ciudad de Lima, la ciudad de Arequipa, la ciudad de Trujillo, pero ahora nos estamos concentrando de repente en regiones donde no habíamos llegado, ¿no es cierto? Hay ciudades como Jaén, como Cutervo,
que recién han empezado la recolección de firmas. Ayacucho recién está empezando la recolección de firmas. Huánuco ha empezado hace poco y está trabajando con mucha intensidad también. El Perú es muy grande, ¿no? Entonces nosotros seguimos con la recolección, seguimos digitalizando las firmas y el momento que este gobierno intente llevar a cabo alguna maniobra en contra de la democracia, ahí vamos a ingresar las firmas y va a ser una cosa muy potente porque yo creo que nunca se han recogido tantas firmas en el Perú para ningún tema. Entonces va a ser realmente algo muy potente, ¿no? Seguimos nosotros en la lucha, seguimos Un- nosotros aquí trabajando sin cansarnos, con entusiasmo, con alegría y un agradecimiento a toda la gente en todo el Perú que nos apoya. Esto no es cuestión de hacerlo rápido, no es cuestión de presentar en cualquier momento, ¿no es cierto? Sino es cuestión de presentarlo con la fuerza de vida, en el momento adecuado. Este es un tema de táctica, de jugar ajedrez. Entonces estamos jugando ajedrez y tengan la seguridad que vamos a ganar la partida de ajedrez. Una última consulta. Estos Pero consejos descentralizados de ministros que se llevan a cabo en diferentes partes del país y en los cuales tanto el presidente Castillo como el primer ministro Aníbal Torres no pierden la oportunidad de hablar de la Asamblea Constituyente con la población, aunque ellos digan que desde el gobierno no se está impulsando, pero lo presentan como una alternativa de solución a los conflictos sociales frente a los cuales ellos se han mantenido distantes y, que no han y cuya solución ellos no han atendido. ¿Cómo los ve usted? bueno, yo tengo la seguridad de que este gobierno va a insistir y seguir insistiendo siempre en la Asamblea Constituyente, porque este gobierno sabe que solamente la Asamblea Constituyente les puede dar el poder absoluto que ellos buscan, seguramente para llevar a cabo actos de potencial corrupción sin ser investigados por un Congreso independiente, un Ministerio Público independiente, una Contraloría independiente. Entonces, mientras este gobierno esté en el poder, la Asamblea Constituyente va a estar en agenda. Y mientras la Asamblea Constituyente esté en agenda, nosotros vamos a estar ahí para luchar y estar comprometidos en la defensa de la democracia. Entonces, tenemos lucha para largo, estimada Patricia. Yo quiero a toda la gente que nos escucha hacerles una advertencia. Yo no pienso que este gobierno esté a punto de caer. Yo siento que la oposición lamentablemente está muy dividida, muy debilitada y todos los escándalos que aparecen mediáticos no le hacen daño al gobierno de Castillo. Yo creo que si la oposición no cambia radicalmente lo que está haciendo, Castillo se va a quedar hasta el 2026 y va a encontrar una maniobra para mantener un régimen, digamos, de ultraizquierda autoritaria, más allá inclusive del 2026. Si no desactivamos esta bomba de tiempo, la democracia en el Perú, yo creo que la vamos a perder. Entonces es muy importante realmente hacer este cambio. De acuerdo a cómo ve entonces usted el accionar de la oposición, es muy difícil que se pueda llegar a una vacancia o a un eventual adelanto de elecciones. Lamentablemente lo veo casi imposible. La oposición tiene que tener un cambio absolutamente radical en la forma en la cual está trabajando. Ujú. Perfecto, doctor Gersi. Nosotros le agradecemos muchísimo. Sé que Yo, tiene una yo agenda bastante cuando digo, apretada. Muchísimas gracias por haber compartido con Perú 21 sus reflexiones respecto de estos temas de coyuntura política. muchas gracias, Patricia. Un comentario final. Ojo que Sí, cuando yo hablo de oposición, no me refiero a las bancadas de oposición en el Congreso, sino que me refiero a la oposición en general, ¿no? Incluyendo los líderes de los partidos políticos, la sociedad civil, los medios de comunicación. No estoy criticando al Congreso, más bien estoy criticando a la oposición fuera del Congreso, ¿no? Ese es el sentido de mi cuestionamiento. En el Congreso yo creo que están haciendo todo lo que pueden, pero ellos solos no pueden, ¿no? Muchas gracias, Patricia, por la gracias a usted, entrevista. doctor Gersi, por esta conexión. Muchísimas gracias. Y con ustedes, amigos, ha sido el doctor Lucas Gersi. Él es abogado constitucionalista y gestor e impulsor del movimiento No a la Constituyente que viene recolectando firmas a nivel nacional. Muchísimas gracias a ustedes por su compañía y por su preferencia. Será hasta una nueva ocasión.